Bueno, la idea para este video salió de la nada porque en realidad es una anécdota. No es algo viral, sino uno de esos tantos debates que uno suele tener en redes sociales donde algunos alucines, con tal de defender algo mal hecho en su obra favorita, intentan justificarlo comparándolo con situaciones de otras obras bien establecidas. Lo gracioso es que al hacerlo suelen equivocarse, como en el caso del tema principal de este video. Todo comenzó porque algunos, con tal de defender el hecho de que Goyo no esquivara el partemundos de Sukuna, salieron a decir que eso fue igual a la muerte de Jotaro a manos de Pucci, pero no fue el caso. Ambas situaciones fueron completamente distintas en contextos completamente distintos. Literalmente, cuando le estaba explicando esto a ese fanático de Sukuna, me sentí así. De hecho, casi siempre me siento así cuando los fans de Sukuna llegan a la caja de comentarios como energúmenos atacando por cualquier cosa, con argumentos pedorros e interpretaciones absurdas sobre Jujutsu Kaisen, como si este manga se prestara mucho a la interpretación. De hecho, son muy pocas las cosas que se pueden interpretar acá, incluso pueden llegar a ser contadas con los dedos de una mano. Además, llegan asumiendo que soy fan de Goyo y hater de Sukuna, cuando en realidad Goyo ni siquiera entra en mi top 5 de personajes favoritos de Jujutsu Kaisen y tampoco odio a Sukuna. Lo único que hago es señalar que el personaje tiene un plot armor absurdo reforzado por conveniencias narrativas o guionazos como los votos vinculantes. Pero bueno, para no desviarnos tanto del tema, enfoquémonos en el tema principal, la no similitud entre la muerte de Goyo y la de Jotaro. Y a pesar de que estoy ardido porque se atrevieron a faltarle respeto a Yoyos comparándolo con Jujutsu Kaisen de esta manera, trataré de ser lo más respetuoso posible con lo que voy a decir, incluso con esos monos que viven acusando a otros de carencia de comprensión lectora y que llaman todo desinformación cuando ni siquiera saben ellos dónde están parados. Así que están avisados. Pero antes de continuar, me gustaría agradecerle a mi amigo Joan Enríquez, quien es miembro del canal. Mil gracias por el apoyo. Además, me gustaría pedirles dos cosas. La primera, que le den like al video para que llegue a más personas. Y la segunda, que le den clic al botón de suscripción para que no se pierdan mis futuros contenidos. Ahora, sin más preámbulos, comencemos. Con todo lo mencionado anteriormente, es momento de poner en contexto por qué se empezó a comparar la muerte de ambos personajes. Para ello, primero explicaremos las situaciones en las que se encontró cada uno, comenzando por el caso más reciente entre comillas, la muerte de Satoru Gojo y las declaraciones de Ge Akutami respecto a su derrota. Para nadie es un secreto que durante meses hubo acalorados debates sobre la muerte del albino, ya que no tenía sentido que fuera partido en dos de manera tan repentina, especialmente considerando que tenía todo a su favor. Gojo había dejado a Sukuna completamente debilitado, había recuperado su conjuro inverso, su producción de energía maldita y contaba con sus 6 ojos, que le permitían ver a través de las técnicas malditas del oponente. Y eso sin siquiera entrar a discutir si tenía sentido o no que el corte de Sukuna pudiera atravesar el infinito. Sin embargo, después de tantos meses de discusiones, Ge Akutami finalmente aclaró lo sucedido con la explicación más lógica y coherente posible, con un nivel de tecnicismo tan avanzado que incluso mangakas de la talla de Togashi o Naoki Urasawa quedaron en pañales. Según Gege, Gojo se confió, bajó la guardia y se dejó partir en dos a pesar de que pudo haber esquivado el ataque. Y sí, parece chiste, pero esa fue la razón por la cual Gojo fue derrotado, de una forma tan estúpida y omitiéndose el hecho de su recuperación tras haber encadenado 4 Black Flash y tener activos sus 6 ojos, por lo que fue una derrota tan ridícula solo porque el gato necesitaba quitarse el albino de encima por pura conveniencia narrativa, sacrificando la poca coherencia que le quedaba a la obra porque la mayor parte de la lógica de la obra ya había abandonado el chat desde el inicio del combate entre Gojo y Sukuna. A partir de esa barbaridad dicha por el autor, los fanboys de Sukuna, con tal de no restarle mérito a la victoria de su 4 brazos favorito, empezaron a soltar cualquier tontería, que el hecho de que Gojo se confiara era algo natural en él, que siempre se confiaba y por eso lo derrotaban, o el tema central de este video, que al igual que Jotaro cometió entre comillas un error y fue vencido. Todas estas afirmaciones son falaces, pero las responderé una por una, especialmente la última,
Ahora, ¿qué es el eje principal de este análisis? La primera afirmación falaz, esa que dice que Gojo siempre se confiaba en sus peleas, es completamente falsa, ya que él en ninguno de sus combates se confió, empezando con su primer enfrentamiento contra Toji. Algunos aseguran que Gojo fue empalado por la espalda porque estaba confiado, pero eso no es cierto. Cuando fue herido en el templo de Tengen, era todavía un novato. A eso se le suma el hecho de que estaba cansado debido a que llevaba 72 horas sin dormir y sin desactivar su infinito. Además, no pudo detectar a Toji ya que él no poseía energía maldita y usó una espada común y corriente. Por lo que en resumen, lo que hizo Toji fue una estrategia meticulosamente planeada, aprovechando las únicas condiciones en las que Gojo era vulnerable. Algunos también intentan decir que Gojo debería haber reconocido a Toji porque lo había visto, por lo que debería saber de que en verdad existía una persona sin energía maldita, pero esto también es falso porque él era un niño. Cuando Satoru vio a Toji por primera vez, él apenas tenía entre 3 y 5 años. Su cerebro no estaba lo suficientemente desarrollado como para guardar un recuerdo claro de alguien con quien apenas tuvo contacto visual a esa edad. Pretender que debía recordarlo es simplemente absurdo. Pero volviendo al combate entre estos dos, Gojo en ningún momento se mostró confiado. De hecho, se mantuvo en todo momento a la defensiva, asegurándose de mantener la distancia para evitar ser alcanzado por la alabarda celestial, la cual logró identificar gracias a sus 6 ojos. Por lo que en resumen, él fue precavido, analítico y meticuloso, no confiado como algunos alucines quieren hacerlo creer. Por eso, Toji tuvo que liberar a los espíritus malditos cabecemosca para confundir al albino y así poder acercarse a él tranquilamente con la alabarda celestial, mientras Gojo pensaba que Toji se dirigía hacia donde estaba Rico. Por lo tanto, en esa ocasión no se estaba confiando. Tampoco mostró exceso de confianza contra Yogo, ya que durante toda su pelea se estuvo conteniendo para no matarlo debido a que necesitaba obtener respuestas sobre quién lo había enviado. En cuanto a la estación de trenes en Shibuya, tampoco estaba confiado. Al contrario, se estaba conteniendo durante toda la pelea por la presencia de los civiles y fue atrapado en la prisión confinadora porque quedó en un estado de shock al ver el cuerpo de Geto, quien lo tomó por sorpresa. De hecho, cuando vio la prisión confinadora, su primera reacción fue alejarse de ella. A esto también hay que sumarle el hecho de que el albino había eliminado a 1000 mutaciones de Majito en 5 minutos solo con ataques físicos, por lo que ya estaba exhausto. Por lo tanto, aunque no tenga sentido, la única vez que Satoru Gojo se confió o bajó la guardia fue al final de su batalla contra Sukuna, la pelea más importante y difícil de su vida, lo que resultó en su derrota y muerte. Así que, con este punto aclarado, pasaremos al segundo tema que tiene que ver con la derrota de Jotaro a manos de Pucci. Ahora con Jotaro, mi personaje favorito de JoJo's, ¿cómo fue derrotado? Bueno, él se encontraba junto a Yolin, Anasui y Hermes mientras eran abrumados por el ataque de Enrico Pucci y Made in Heaven, con su habilidad de aceleración temporal. Jotaro decide usar su time stop al ver que Anasui había sido herido, y cuando va a atacar al agresor, se da cuenta de quien lo había atravesado por la espalda era el brazo Stone Free. Pucci había utilizado el stand de Yolin para lanzar ese ataque. Recordemos que el time stop de Jotaro dura 5 segundos. En ese momento ya había perdido 1 segundo, por lo que le quedaban 4, y al ver a su enemigo cerca decide abrirse paso hasta él, pero al estar en medio del mar, sus movimientos se volvieron más lentos, lo que le costó 2 segundos más. Y justo cuando se dispone a acabar con el padre Pucci, nota que Yolin está en peligro por una lluvia de cuchillos que iba dirigida hacia ella a gran velocidad gracias a la aceleración temporal, y recordándole así a Jotaro la misma estrategia que usaba Dio en sus batallas. Entonces, en medio de sus gritos de angustia al no tener el control de la situación, Jotaro decide proteger a su hija y apartarla del ataque, pero al hacerlo y cuando el fin iba a atacar a Pucci, el efecto del time stop termina. Eso le permite al sacerdote esquivar los ataques de Star Platinum, cortar los brazos de Hermes haciendo que esta muera sangrada en cuestión de segundos por la aceleración temporal, herir de muerte a Yolin y finalmente matar a Jotaro partiendo su rostro en dos.
2. Ahora, con todo esto narrado, quizás muchos se pregunten, ¿y esto qué tiene que ver con Gojo si los acontecimientos son completamente distintos? La respuesta es simple, nada, y precisamente esa es la razón de este video. La muerte de Jotaro y la de Gojo no tienen absolutamente nada que ver entre sí, porque ocurrieron bajo contextos totalmente distintos, pero algunos forzaron el falso paralelismo entre ambas para justificar la absurda muerte del albino a manos de Sukuna. ¿Y cuál es el argumento? Que Jotaro cometió un error al salvar a su hija Jolene en lugar de atacar a Pucci. Sí, así como lo escuchan, dicen que el error de Jotaro fue salvar a su hija, y que así como Gojo se quedó parado como un tonto, Jotaro decidió proteger a su hija. Un argumento tan estúpido que apenas se puede tomar en serio. ¿En qué momento salvar a tu hija se considera un error? ¿Todo bien en casa? Decir que un padre se equivoca al anteponer el bienestar de su hija ante todo lo demás no solo es ridículo, es inhumano. Hacer un paralelismo tan absurdo como este solo demuestra una cosa, la total ausencia de amor paternal en quienes lo plantean. Y lo más grave es que incluso se sorprenden de que Jotaro haya elegido salvar a Jolene, cuando desde el primer capítulo de Stardust Crusaders se deja en claro que lo más importante para él siempre ha sido su familia y sus seres queridos. Por eso Jotaro decidió ir a Egipto a eliminar a Dio, para salvar a su madre, quien estaba muriendo a causa del descontrol de su stand. Por eso sacrificó su bienestar e integridad física ante el ataque de Steely Dan y su stand Lovers, quien tenía a Joseph como rehén. Por eso se enfrentó a Sheer Heart Attack para proteger a Koichi, y por eso fue a salvar a Jolene, porque para él ella era lo más importante en su vida. Incluso se alejó de ella durante años para evitar que corriera peligro de algún posible ataque de los lacayos restantes de Dio. Es más, hasta el mismo Pucci se lo dice, la debilidad de Jotaro es su hija, y aún así hay quienes se atreven a decir que la forma en la que murió Gojo es igual a la de Jotaro. Gojo no murió protegiendo a nadie, murió porque cayó ante la verdadera técnica maldita de Sukuna, volver estúpidos a sus oponentes. Porque sí, Gojo siempre fue arrogante, pero nunca confiado. Que se confiara en la pelea más importante y difícil de su vida es lo más antinatural y absurdo que pudieron hacerle al personaje. Y peor aún cuando se nos muestra que nunca le quitó los ojos de encima a Sukuna. En cambio, Jotaro nunca bajó la guardia, no se confió ni un segundo, cayó ante un plan bien estructurado que apuntó directamente a su punto débil, su hija Jolene. Así que, para quienes siguen insistiendo en esta ridícula comparación, de verdad busquen ayuda psicológica, sanen sus traumas paternales y dejen de comparar personajes que no tienen absolutamente nada que ver entre sí. Por lo que aquí finaliza este video lleno de ardición. Y bueno mis gallos, gracias por ver el video. Si les gustó no se olviden de darle like y seguirme en mis redes sociales. Entonces sin nada más que decir me despido y hasta la próxima.